Entre ellos se encontraría precisamente Óscar Medina, de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, Lola de Jabú Delgadillo Vargas, por la Agenda Nacional Política Trans, Marc Papas, por la coalición T47, la Asociación Mexicana en Servicios y Atención Integrales en Salud y VIH. Se encuentran también con nosotros Alina Vallejo y Paulina Martínez Peredo, por la organización Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC. Y bueno, es muy importante comentar que a pesar de cómo se ha manejado el tema por parte de los partidos políticos, particularmente después de lo que pasó en las elecciones del 5 de junio pasado, donde se ha atribuido a la agenda progresista como parte de la derrota de los partidos políticos, y buscan muchos que este tema se desinfle, que deje de formar parte de la agenda de discusión del Senado y del Legislativo. Nos parece importante volverlo a traer a la atención y no dejar que este tema deje de discutirse, analizarse y llevarse a la legislación, porque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce, entre otras cuestiones, el derecho que tienen todas las personas a poder establecer relaciones y a casarse. En ese sentido, reconociendo el matrimonio como un asunto civil, le corresponde a todas las personas tener el derecho al acceso al matrimonio igualitario. Pero me parece además importante insistir que, a pesar de que la iniciativa busca precisamente reconocer lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó con esta resolución, y que además ya aplica prácticamente en todos los estados de la República, se encuentran en el medio muchos otros temas que tienen precisamente que ver con reconocerle todos los derechos a todas las personas. Y en ese sentido no solamente se trata de hablar del matrimonio igualitario, sino de cómo garantizar a las personas que deciden casarse de manera, independientemente de la preferencia sexual que tengan, garantizar que tengan los mismos derechos que cualquier otro matrimonio. Y justamente este foro busca tener ese tipo de discusiones para hablar de la seguridad social y de todos los derechos a los que deben de acceder todas las personas, y también identificar, y me parece que sobre todo a raíz de lo que sucedió en Orlando, pero que no solamente sucede en otras partes del mundo, sino en nuestro país existen muchos crímenes por homofobia, también identificar la realidad que se vive con respecto a la violencia y a las condiciones que el Estado debe de generar para garantizar que se acabe con la homofobia, que dejen de existir los crímenes por homofobia, y toda esta temática formará parte del foro que estaremos realizando el 23 y 24 del presente mes aquí en el Senado de la República. Y es muy importante, como les decía, que este tema no se deje de formar parte de la agenda legislativa, que lo tengamos presente, que sigamos discutiendo. Hemos invitado como panelistas a este foro a diferentes personalidades, pero sobre todo a instituciones que tienen que ver con el tema, desde Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas contra la Discriminación, la CONAPRED y diferentes especialistas en la materia, para, junto con diferentes organizaciones como las que hoy se encuentran aquí presentadas, tener mesas de trabajo y al final contar con una propuesta de iniciativa que vaya más allá del tema que solamente se ha tocado, que tiene que ver con matrimonio igualitario, sino una iniciativa de ley que cubra otros aspectos, como son la seguridad social para las personas que tienen una preferencia sexual diferente, y también cómo garantizar la seguridad y combatir la homofobia como un asunto del Estado y también de cambio cultural de todas las personas en nuestro país. Y bueno, como les decía, y vuelvo a repetir los nombres de las organizaciones que hoy se encuentran aquí, está Óscar Medina, a quien ahorita le daré la palabra, de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, Lola de Jabú Delgadillo, de la Agenda Nacional Política Trans, Marc Papas, de la coalición T47, es que siempre quiero decir 7 y es T47, de la Asociación Mexicana en Servicios y Atención Integrales en Salud y VIH, Alina Vallejo, Paulina Martínez, de la organización Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC. Y bueno, después de haberles comentado brevemente cuál es el objetivo de esta conferencia de prensa, le quiero ceder el uso de la palabra a Óscar Medina, quien abundará sobre la necesidad que tenemos de legislar en esta materia.
¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Un agradecimiento muy especial a la senadora Marta Tagle por abrirnos la puerta del Senado y darnos oportunidad de, como sociedad civil, hacer llegar la propuesta. Realmente es una propuesta, o la intención es que sea una propuesta de corrección, de enriquecimiento de lo presentado por el presidente Peña Nieto. En realidad lo que presentó el presidente Peña quedó pues un poco corto en las cuestiones que tienen que ver sobre todo con adopción y con el tema del acceso al reconocimiento de la identidad de género. Nosotros como sociedad civil que pertenecemos a esta población LGBTTI y que aparte de eso tenemos años trabajando, la mayoría de nosotros alrededor de, bueno, Marc está muy joven, pero además tenemos unos 20 años trabajando, 15 por lo menos, en los temas por los derechos igualitarios aquí en el país. Consideramos que hay que, sí, enfrentar de frente el tema de las minorías, de los grupos vulnerables, particularmente de nosotros, de la población gay, como comúnmente se nos conoce, o LGBTTI, que es en donde se incluyen la mayor cantidad de entidades que están representadas en este panel, que son las mujeres transexuales, como Lola, los hombres transexuales como Mar Papas, las mujeres con orientación o preferencia lésbica como Paulina y Alina, o las mujeres transexuales jóvenes como Cintia y un servidor, un hombre abierta y orgullosamente homosexual y dignamente homosexual. Entonces, dentro de eso están representadas en las mesas de trabajo la mayor cantidad de entidades de la comunidad, y la intención es que salga el enriquecimiento de la propuesta por parte de sociedad civil. Viene gente de todo el país, de todos los estados de la República, activistas, luchadores sociales, todos en el tema, que somos los que podemos enriquecer la propuesta presentada por Peña, les digo particularmente en el tema de adopción y de reconocimiento a la identidad de género, que es donde nos quedamos cortos. La cuestión del matrimonio, al ya haber sido aprobada por la Suprema, pues bueno, tendrá que darse en cada uno de los estados, y es correcto el hacer la corrección al artículo 4, pero en adopción y en identidad de género tenemos que ir mucho más allá, porque es generar las propuestas de ley, pero acompañarlo de las leyes secundarias, y además de eso presentar políticas públicas para poder generar el acompañamiento. Ciudad de México es una de las ciudades en donde, o de los estados, no solo en el país, sino en el mundo, donde se ha dado, por ejemplo, el paso al acceso de reconocimiento de identidad de género, del cual Lola nos podrá hablar un poco más. Sin embargo, no está acompañada de todas las políticas públicas que permitan que efectivamente la gente pueda ejercer ese derecho a plenitud. Entonces, ojalá nos puedan ayudar. Para dar más réplica a esto, la convocatoria sigue abierta, se cerrará el día de mañana la convocatoria para quien quiera participar. Ya lleva más de un mes circulando la convocatoria para los grupos de la República. Es muy abierta para que pueda ser gente de la sociedad civil con tema, con trabajo, quienes participen y puedan enriquecer. Ojalá nos echen la mano para replicarlo y podamos tener, además de la convocatoria, la aceptación por parte de la gente para que entienda el tema, para que se meta con nosotros, para que sepa qué somos y cómo somos. La comunidad de diversidad sexual no es lo ocurrido en Jalapa, la comunidad de diversidad sexual no es lo ocurrido en Orlando, son mucho más. Le dejo la palabra a Lola Delgadillo. Muy buenas tardes a todos. Precisamente desde el tema de las personas trans, siempre hemos pedido que se nos deje de considerar como hombres travestis, como hombres gays. Nosotras somos mujeres trans, y también nos acompañamos de hombres trans que hasta ahorita han estado dentro de una invisibilidad, pero que gracias al propio trabajo que han tenido los hombres trans han retomado su derecho a ser visibles y a que se nos reconozcan nuestros derechos. Si bien en el Distrito Federal se presentó y se aceptó y se está ejecutando el reconocimiento de identidad de género, eso es fácil, entre comillas, para la gente que nació en el DF y que vive en el DF, bueno, en la Ciudad de México. Pero para la gente que viene de otros estados, cuando llegan, el problema que tienen de la ignorancia con la identidad de género, sus prejuicios, su moral, no permite que simplemente su registro civil de origen reserven el acta original, por lo cual las personas tienen una doble identidad y pueden con ello ser consideradas delincuentes. Muchas de nosotras hemos avanzado
en conjunto con los hombres trans, exigiendo nuestro reconocimiento, y en varios estados como el estado de Nuevo León, el estado de Tamaulipas, el estado de Tlaxcala, se han metido amparos y se han logrado para que se reconozca este proceso que se llevó a cabo en la Ciudad de México y se ha aceptado. Pero aún nos faltan 28 estados para poder que se nos reconozca y poder acceder a nuestros derechos igualitarios, igual que los avances que ya tiene la población gay, porque a pesar de lo que la gente piense, el tema de las personas trans no es el matrimonio, no es la adopción, es que nos reconozcan legalmente por cómo nos hemos construido. Porque a final de cuentas, si yo tengo mis papeles como mujer o mi compañero tiene sus papeles como hombre, nosotros nos podemos casar como la mayoría de las familias en México. No necesitamos un amparo para hacerlo. Y en cuestión muy importante que mencionaba Óscar, es que la adopción ya se podía hacer en México. El problema es que ya había varios estados que por su moral y por la presión de la misma iglesia, que es la presión y el ataque que hemos estado soportando últimamente de todo tipo de iglesias, es que es necesario que hagamos ese tipo de eventos, de estos foros, que nosotras y nosotros retomemos cuáles son las necesidades y cuáles son los derechos que aún faltan por reconocerse a nuestra población. Los invitamos a este foro, que por cierto hemos tenido muy buena aceptación, sobre todo en los estados, que es donde hace falta que se legisle a favor de nuestros derechos. Y obviamente agradecer a la senadora Marta Tagle por abrirnos la puerta al Senado, a los senadores y a los diputados que ya están también anotados para acompañarnos en este proceso, y a su equipo que nos estuvo apoyando para la realización de este foro. Entonces, por mi parte es todo. Mar, no sé si quieras decir algo en nombre de los hombres trans. Creo que ya lo dijo todo Lola de Yabú, simplemente también hay que ir planteando, yo creo, en este foro la cuestión de salud, cómo vamos a cubrir, no sé, cuando en algún futuro haya más tratamientos hormonales en los estados, cuestiones así que realmente son muy importantes y que son agravantes, porque hay muchas personas trans, no solamente hombres sino mujeres, que se están autohormonizando, y eso viene a agravar bastante nuestras condiciones. Yo creo que es lo único que le agregaría en cuestión de salud, ¿no? Y pues buenas tardes. Yo quisiera comentar que a partir de lo que propone el jefe del Ejecutivo, más lo que ha ocurrido en Orlando y en Veracruz, es que se han incrementado las amenazas y se está organizando distintos grupos para no permitir que nosotros tengamos acceso a los derechos que se han ido alcanzando. Entonces, el odio y la crímenes que llevan al asesinato está ahorita muy en el ambiente. Es preocupante que la gente celebre que se mate a personas por la orientación sexual o la identidad de género. Entonces, bueno, este foro es importante, la oportunidad de hablar sobre esto, que son muchos temas de derechos ciudadanos que requerimos, no solamente, como habían mencionado mis compañeros anteriores, matrimonio, identidad de género, pero también necesitamos acceso salud, servicios de calidad, que se dé educación que tenga que ver con la promoción de derechos, el respeto y la inclusión. Y bueno, en nuestro caso, la visibilidad es hacia las mujeres lesbianas y bisexuales, que es un sector que también, bueno, necesita atención específica, así como la requieren las personas transexuales o los hombres homosexuales. Y bueno, pues yo reitero la invitación y pues muchas gracias. Pues bueno, básicamente para concluir, me parece importante recalcar que en un Estado laico y de derecho como es el mexicano, o debe ser el Estado mexicano, tenemos que garantizar todos los derechos para todas las personas. Y que esto incluye que las políticas públicas no pueden discriminar a ninguna persona
por su orientación sexual, su identidad de género, por su preferencia, por su forma de ser, de pensar, de sentir o de amar. Y en ese sentido creo que es momento oportuno para el Estado mexicano y particularmente para el Congreso para analizar estos temas fuera de tabús, de cara a la realidad, a la información concreta y objetiva, a lo que aquí nos están planteando, a la necesidad de reconocer la identidad de género, a la necesidad de acceder a servicios de salud, a la necesidad de contar con seguridad social, a la necesidad incluso de poder reconocer las relaciones entre las personas y darles un estatus jurídico. Analizar todo esto realmente de cara a una cuestión objetiva, lejos de tabús y prejuicios personales, y no permitir que un tema de esta naturaleza se mande al cajón simple y sencillamente porque las iglesias han estado presionando para que no se hable de estos temas en nuestro país. Es necesario avanzar en la legislación y por eso es que hemos abierto este foro de análisis, de debate, para conocer además propuestas muy específicas por parte precisamente de organizaciones y de la población que está sufriendo este tipo de discriminación, para que los legisladores podamos tomar decisiones con respecto a la agenda legislativa pendiente. Y bueno, esto sería todo, no sé si tengan preguntas. Tenemos una pregunta de Jessica Murillo de TVC Noticias. Senadora, buenas tardes. Hace aproximadamente un mes después de las elecciones, 15 días, el PRI ya dijo que este tema pues parece que no se va a discutir porque echaron la culpa de sus resultados electorales por la propuesta del presidente y quisiera saber su opinión porque parece que sí se va a quedar en la congeladora el tema y además con la presión que hay con respecto a las iglesias y por supuesto el Partido Acción Nacional de que no se discuta, ya que justamente esta iniciativa, que aunque ellos dicen que quedó corta, sí incluía el tema que era muy delicado para el PAN, que era con respecto a las adopciones. ¿Qué es lo que se piensa hacer con respecto? Sí, bueno, pues me parece que justamente ha sido uno de los temas que más nos ha motivado para llevar a cabo este foro. No podemos admitir que por una cuestión político-electoral se deje de discutir un asunto de la agenda que se requiere tratar y que además me parece que es importante recalcar la indebida interferencia por parte de las iglesias en las decisiones públicas. En un Estado laico, la visión de las iglesias, de cualquiera que sea, no puede interferir en los resultados electorales y de esta manera están tratando de reconocer tácitamente que estas iglesias han interferido en los resultados de las elecciones, algo que está totalmente contrario a la ley y lo cual habrá que proceder legalmente, directamente. Sé que ya hay organizaciones que están buscando impugnar los resultados precisamente por la interferencia de las iglesias en las elecciones, algo que no se puede permitir en nuestro país. Sin embargo, me parece que ayer incluso en la renuncia del propio presidente del Comité Nacional del PRI decía que no había que dejarse llevar por este tipo de temas y no dejar que se argumente que los resultados electorales que tuvo ese partido en particular fueron gracias a una agenda que además se pinta como progresista, pero que efectivamente lo único que buscaba era reconocer la que la Suprema Corte ya había dicho y que estaba existiendo en otras partes del país, es decir, que todas las personas tienen el mismo derecho para el matrimonio igualitario y que además un tema que ha causado siempre mucha discusión entre las personas es el asunto de la adopción, pero lo que no se dice es que cualquier persona tiene el derecho de adoptar, no necesariamente incluso teniendo un estatus de casado, una persona, hombre o mujer, solteros pueden adoptar, entonces cualquier persona en realidad desde siempre ha podido adoptar, pero siempre cuando se habla de la adopción entre personas del mismo sexo ha generado mucha discusión y debate que me parece que estaría totalmente fuera, debería de estar totalmente fuera de la discusión. Yo creo, sin embargo, y precisamente por eso este es un llamado, este foro, a los legisladores a escuchar de viva voz los problemas que se enfrentan, los problemas de discriminación que están enfrentando sectores importantes de la población y que nosotros como Estado, como parte de ese Estado, tenemos la obligación de atender. No podemos dejar que otro tipo de visiones nos impidan legislar en los temas que la ciudadanía requiere. Y aquí estamos hablando de temas de discriminación y de no acceso a los servicios que todas las personas requieren tener, independientemente de la orientación sexual que tengan. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, perdón. Solamente para ahondar un poquito más y apoyando lo que dice Marta, efectivamente el asunto de las iglesias es un tema, pero
Es triste, es de verdad muy triste que este sea el primer país en donde podamos sacar un nuevo término, y eso pues no es ningún orgullo realmente. Es la primera vez que nos aplican la homofobia política. Es una cosa, ya nosotros estamos acostumbrados al asunto de la homofobia y no por estar acostumbrados estamos de acuerdo. Todos luchamos en contra de la homofobia, y para que no exista la homofobia lo que nosotros principalmente hacemos es generar y brindar información. Lo que les decía, qué somos, cómo nos comportamos, para romper con todos esos estereotipos que nos atribuye la iglesia, cualquiera, católica, cristiana, evangélica, gente de pensamiento muy cerrado, no abierto a las nuevas estructuras sociales que hay en el mundo. En general, luchamos contra la homofobia brindando la información, rompiendo los estereotipos, ¿no? Una mujer trans no es una trabajadora sexual, por ejemplo, y la mayoría de la gente piensa que si es una mujer trans, entonces necesariamente se dedica a ejercer de trabajo sexual, y si así fuera, trabajo sexual no es lo mismo que prostitución. Entonces, el foro va a incluir distintos temas. Son distintos temas y distintas mesas de trabajo, y la estructura del foro está precisamente diseñada para eso, para poder abarcar todos los temas que atañen a la comunidad de diversidad sexual en las distintas identidades. Está la mesa de salud, está la mesa de violencia, está la mesa de matrimonio y adopción, y una mesa por primera vez específica para hablar de los temas de la comunidad transexual, hombres y mujeres, que va a ser llevada precisamente transexual. Ahí no vamos a estar involucrados ni hombres gays ni mujeres gays, van a ser específicamente hombres y mujeres transexuales quienes estén trabajando en esa mesa, porque son quienes llevan su problemática, quienes conocen su situación. Y lo que sí tenemos diferente, que es la apertura que nos dio la senadora, y lo que le agradecemos infinitamente, es que necesitamos este tipo de como Marta Tagle, que no nada más es, sí, viene sociedad civil, se acerca conmigo y entonces yo lo respaldo y es mi tema. No somos el tema de Marta Tagle, y ella perfectamente nos da ese apoyo y nos entiende así y nos respalda así. Es el proyecto que se realiza a nivel nacional, en donde se pretende que haya invitados, legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que ya fueron invitados a participar, y no vienen a participar con nosotros a ponerse enfrente de las mesas y estar escuchando o estarnos dirigiendo. Vienen invitados a integrarse a las mesas de trabajo, a trabajar con nosotros los temas, a pimponear el tema, a sacar los artículos, a hacer el trabajo de deslizar el lápiz, sacar el trabajo como tal, lo que deberían de estar haciendo. Nosotros queremos que así sea el foro. Hemos invitado, la senadora nos hizo favor de invitar, le dijimos nuestra inquietud, y ella nos hizo favor de invitar a los presidentes, tanto del Senado como del Congreso, de las distintas comisiones que tienen que ver con este tema, que sería, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Educación Pública, tanto del Senado como del Congreso. Ya están las invitaciones, muchos de ellos ya han respondido, vendrán, no vendrán, lo sabremos el jueves, lo sabremos el viernes, pero está abierto a que vengan a trabajar con nosotros. Entonces, a ver si por ejemplo de dejar de ser un en donde surjan términos por primera vez en la historia a nivel internacional, como esto que pasó con la homofobia política. Si el PRI perdió y perdió, pues perdió porque algo habrá hecho mal. Si el PRD perdió y perdió, pues perdió porque algo habrá hecho mal. Si el PRI no ganó en donde no ganó, pues será porque algo está haciendo mal ahí. Y así todos los no tiene nada que ver con la ciudadanía, sea esta diversidad sexual, o sea heterosexual, o sea asexual, o lo que quiera que sea. La política y el trabajo y las políticas públicas son lo que tienen que llevar a cabo los partidos para que nosotros como ciudadanos, principalmente las minorías, podamos ir bien, o podamos... A todos nos ataca lo mismo, Lo que ven que traigo en el ojo es un moretón, y no me lo hicieron y si no se ofenden voy a utilizar la palabra, no me lo hicieron por puto, no fue un intento de asalto. Entonces yo como ciudadano estoy expuesto a lo mismo que están expuestos todos. No somos diferentes para nada. La única cuestión es que yo como ciudadano, perteneciente a una minoría, también estoy expuesto a que efectivamente por homofobia, alguien alentado por iglesias o por más o por fanáticos, pues simplemente quiera quitarme la vida porque no soy persona, no soy menos que persona, porque soy homosexual. Si esos mensajes se transmiten, estamos mal. Si se transmite el mensaje de un político pierde, pues estamos
Entonces, pues eliminamos el término, ¿no? La homofobia política no está padre. Pues muchas gracias a todos los medios. Nuevamente les agradezco su presencia y disposición para esta conferencia de prensa. Muchas gracias.